hablo de cultura, o sea, culturalmente la mujer rola es odiosa. Diferente a la gente que es paisa de Manizales, ya lo saludan a uno como si no fuera de Lo que pasa es que Ataque psíquico consciente. Vamos a entrar ahora en uno de los capítulos que en lo personal considero más apasionantes de la tiende a pasar a ser autodefensa por psíquica. antipática, Tanto por la fundamentación teórico-vivencial como por la práctica, la observación y las aplicaciones. Empecemos por la definición. ¿A qué llamamos ataque psíquico consciente? Es el término técnico nuevamente correcto que usamos en parapsicología para que vulgarmente se denomina un hechizo, maleficio, trabajo, daño, mal, etcétera, 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 con el localismo con que ustedes lo conozcan en sus respectivos países. En primer lugar, ¿existen los hechizos y maleficios? Esta es la pregunta inicial que debemos formularnos llegados a este punto. Porque también se impone la idea que cuando uno tiene una cierta formación intelectual, universitaria, como determinados temas en los cuales no es socialmente correcto creer. A mí me causa muchísima gracia, y lo ha causado a través de los años, asistir a congresos de parapsicología, donde mis colegas, quizás en una estéril pretensión de parecer más irrespetables, al mirar la comunicación, todo el mundo con uno, no te dicen que no creen en los maleficios, que no creen en las maldiciones, en los hechizos, en las brujerías. Por eso me van a disculpar si en algún momento simplifico la terminología y hablo literalmente de brujería. Y se asombran y hasta llegan a escandalizarse cuando No, porque cuando tú fuiste allá dijiste no toques. Dios gira sus micrófonos hacia mí y yo les digo que yo no creo en las brujerías porque creer es una cuestión de fe. Yo estoy convencido de la existencia de las brujerías. Entonces, esos propios colegas son los que luego en una parte me dicen, No, Gustavo, yo digo que pero tú crees realmente en las brujerías. Y yo le digo, tú también, solo que no te has detenido a pensarlo con objetividad y con equilibrio. Por eso les decía, queridos míos, esto que vamos a hacer ahora comenzará definiéndose como la respuesta a la pregunta ¿existen los hechizos y maleficios? Quedando por demás sobreentendido que de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, es lo que en parapsicología una vez más llamamos ataque psíquico consciente. Un ataque que nace de una intención psíquica y que está hecho ex profeso, que está decidido conscientemente por alguien, para diferenciarlo de todos esos procesos inconscientes e involuntarios, como los que ya describimos, ¿no? Vampirismo energético, por ejemplo, y demás, y otros que describiremos a partir de aquí. Para poder fundamentar la realidad de los hechizos y maleficios, vamos a tener primero que hacer una breve introducción en el campo de la investigación parapsicológica. Cuando hablo de la investigación parapsicológica, hablo de la investigación empírica, la investigación de laboratorio, la investigación parapsicológica que está académicamente acreditada. Porque nosotros bajo el término parapsicología podemos englobar un montón de disciplinas holísticas y terapéuticas frente a las cuales las academias cuestionarían su credibilidad. Nosotros no, pero las academias sí. El tarot, las runas, la cafeomancia. Pero en el campo académico no se cuestiona la metodología experimental de lo que se llama parapsicología científica. Esta parapsicología, que tímidamente ha incursionado e incursiona en ámbitos universitarios, sostiene que el ser humano, de manera inconsciente e involuntaria, posee la capacidad latente de producir todo un espectro de fenómenos parapsicológicos, lo que llamamos la potencialidad parapsicológica. Otra vez, la capacidad latente de producir fenómenos parapsicológicos. A estos fenómenos los agrupa en dos grandes órdenes.
Los llamados fenómenos subjetivos son aquellos fenómenos donde no queda una evidencia física de que ocurrieron, quedan evidencias circunstanciales. Por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la premonición, la retrocognición, la autognosis, la clariestesia. Es decir, en estos fenómenos no hay evidencias físicas. Entendemos que hay telepatía cuando dos o más personas compartimos que estamos pensando lo mismo, pero no hay una evidencia física excepto el relato de las partes implicadas. Clarividencia, que es el conocimiento extrasensorial, es decir, en el uso de los sentidos físicos, de una información a la cual no tenemos acceso sensorial, por ver, por escuchar, por palpar, es decir, sin el uso de los sentidos físicos. Decimos, en el bolso de tal persona hay tales objetos, y cuando vamos a cotejar realmente están esos objetos, pero no hay ninguna evidencia que sea mensurable o detectable. Por eso es extrasensorial. Bien, estos son los fenómenos subjetivos, de los cuales uno solo nos interesa a los efectos que vamos a describir después, el de telepatía. Y voy a describir la telepatía para que tengan bien presente esta definición en el contexto que lo aplicaré finalmente. ¿Cómo se define la telepatía en el ámbito parapsicológico? Gustavo, todos sabemos lo que es la telepatía. La comunicación mental entre dos mentes, donde alguien emite y otra persona recibe. Bien, si esa es su opinión de la telepatía, les sugiero que hagan borrón y cuenta nueva, porque no tiene nada que ver con la verdadera telepatía. ¿Cómo se define la telepatía? Como una misma imagen, sensación o emoción. En primer lugar, observen que no ocupé la expresión palabra. Dije imagen, sensación o emoción presente en dos o más mentes simultáneamente. Para empezar, o para continuar, la telepatía no es entre dos personas, puede abarcar a un gran número de personas, y no son palabras, mensajes, discursos, sino son imágenes, sensaciones, emociones. Pero tiene una característica fundamental. No hay alguien que emite y alguien que recibe. ¿Cómo que no, Gustavo? Si siempre hemos leído, bueno, tal vez sería conveniente o actualizar las lecturas o preguntarse qué es lo que ha estado leyendo. Porque la telepatía implica la simultaneidad en la manifestación. En el estudio donde estamos produciendo en este momento este video, habemos tres personas: José Luis, Juan Pablo y un servidor. Una telepatía sería que yo piense en un objeto, supongan ustedes, una rosa, que Juan Pablo no sabe por qué se pone a pensar en una rosa, y que José Luis sorpresivamente digan, chicos, no sé por qué estoy pensando en una rosa. En el mismo momento, los tres compartimos una imagen, pero no hay un emisor y un receptor. No es que Gustavo emite y Juan Pablo y José Luis reciben. Es simultáneo. Y simultáneo en tiempo y simultáneo en espacio. Esta es la condición de la telepatía. El concepto de emisor y receptor es un concepto antiquísimo. Es de los años 30 del siglo pasado, cuando se comparaba la telepatía con un invento original, novedoso, revolucionario, que se llamaba radio. Y entonces se hablaba de la radio mental. En toda radio hay alguien que emite y un receptor que recibe. Era un símil fácilmente comprensible para explicar la telepatía, pero no tenía que ver con la mecánica propia de la misma. Por un sinnúmero de razones que explicaremos luego, no se preocupen, lo explicaremos en extensión, operando en base a un principio universal que se conoce como principio de correspondencia. No se trata que uno emita y otro reciba, sino que simultáneamente, sincrónicamente, permítanme decirlo así, el mismo fenómeno se manifiesta en dos o más mentes simultáneamente. Esto es telepatía. Y recuerden, imagen, emoción, sensación. Pero les había dicho que la parapsicología científica divide a los fenómenos en dos grupos. Los subjetivos, ya los describí, y
los objetivos. Los objetivos es donde el fenómeno deja una evidencia material. Por ejemplo, la telequinesis. La tan conocida telequinesis, el movimiento de objetos inanimados por acción de la mente. Yo miro este micrófono que me está grabando en este momento y el micrófono, no miren en esa dirección que no va a pasar absolutamente nada, el micrófono de pronto se tumba o corre sobre la mesa y cae al suelo sin que nadie inclinara la mesa, sin que nadie jalara el micrófono para que esto ocurriera, es decir, sin una acción física evidente externa, solo por acción psíquica, el objeto se mueve, cambia su posición o su lugar. Esto es telequinesis. Luego tenemos el fenómeno de psicoquinesis, que muchas veces se ocupa como sinónimo, pero es un fenómeno distinto. Miren, el fenómeno de psicoquinesis se define, les doy la definición, va a resultar un poco compleja, luego doy ejemplos que lo van a hacer absoluta y fácilmente entendible. El fenómeno de psicoquinesis se define como la acción psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Repito, acción psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Un grupo de dados que yo arrojo sobre la mesa buscando forzar que caigan con una determinada cara hacia arriba. Ese grupo de dados es un sistema físico, un sistema de partes físicas que está en movimiento, es decir, está en evolución. Si yo influyo en la caída de los dados, aquí estaría haciendo psicoquinesis. El barajado de los naipes del tarot. La mezcla de los naipes del tarot, como cualquier buen tarotista sabe, luego al distribuirse en la tirada no aparece aleatoriamente, sino como un reflejo del escenario que se visualiza durante la entrevista, porque cuando ustedes hacen ese barajado que creen azaroso, que creen casual, en realidad es causal, porque están actuando psicoquinéticamente sobre el mismo. O un ejemplo mucho más sencillo y que se asocia a la explicación que estoy dando en esta clase. Tienen dos recipientes con tierra, mismo tipo de tierra, siembran en ambos mismo tipo de semilla. A medida que van pasando los días, a los dos recipientes le dan la misma cantidad de agua, la misma cantidad de luz solar, van germinando los brotes. Al brote A simplemente le dan agua periódicamente y luz solar. Al brote B le dan la misma cantidad de agua, la misma exposición a la luz solar, pero además le dan su atención. Van pasando los días y ustedes dedican tiempo creciente en acariciar sus hojitas, en decirles palabras cariñosas, en quizás acompañarle con una música agradable, relajada. La muestra A, muestra testigo, recibe lo justo y necesario para sobrevivir, luz y agua. La muestra B recibe la misma cantidad de agua, la misma cantidad de luz y ese valor agregado energético, nuestra atención, nuestro afecto, la música con lo que acompañamos. Pasan 15 días y el crecimiento de la plantita B es hasta un 60% mayor que el crecimiento de la plantita A. Hemos influenciado en ella psicoquinéticamente. Hemos actuado con energía psíquica sobre ese sistema físico en evolución, que es el tejido celular de la planta desarrollándose, provocándole un crecimiento anormal en relación a la muestra A, que es la planta que crece en condiciones objetivas de luz y de agua. Bien, existen otra multitud de fenómenos objetivos, como por ejemplo, parapsicológicos objetivos, como por ejemplo el llamado hiloclastia. La hiloclastia, con H, es la rotura por una descarga de energía psíquica de un objeto. Tienen ustedes un estallido de furia, o mejor aún, reprimen un estallido de furia, porque es socialmente lo correcto, y ¡pum!, se funde o estalla un bombillo de luz, o aparece una grieta en un vidrio en la ventana. Esos fenómenos son fenómenos hiloclásticos. Existen muchos otros fenómenos: termogénesis, pirogénesis,
aporte y muchos más que no describiremos porque trascienden el espacio de esta clase. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa porque estábamos hablando de hechizos, maleficios y brujerías. Bien, tomemos los tres fenómenos definidos: telepatía, psicoquinesis e hiloclastia. Hoy en día, cualquiera que se tome el trabajo de estudiar, de profundizar y de repasar las investigaciones verdaderamente científicas sobre los fenómenos parapsicológicos, desde el trabajo pionero del Dr. Rhine, allá por los años 30 del siglo pasado, y su laboratorio de investigación parapsicológico en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, que fue el primer ámbito académico donde se sistematizaron estos estudios, porque esto es algo que es necesario decirlo. La parapsicología no es el producto de un conjunto de mentes acaloradas, nacidas a la sombra de creencias milenarias que se sumaron al fervor del interés popular. Existe algo que la gente llama parapsicología y que puede definirse en este contexto. Pero existe también una investigación académica, una investigación de laboratorio de lo parapsicológico, como, sin ir más lejos, estos trabajos del Dr. Rhine y su equipo de científicos, para mencionar solo los que han sido pioneros. Podríamos hacer una larga lista de nombres de aquí en adelante. El gran aporte de estos institutos científicos de parapsicología es que desarrollaron una metodología. Y toda metodología como tal permite reproducir fenómenos y elaborar leyes sobre los cuales podemos predecir la reproducción de esos fenómenos. Compréndase. Esto es lo que hace de la parapsicología, o cuando menos de buena parte del corpus de conocimiento de la parapsicología, algo con derecho a llamarse ciencia. Podemos reproducir, cumplen las leyes del pensamiento científico, verificabilidad. Decimos que esto es así y no deben simplemente creer en nuestra palabra, sino ustedes pueden verificar de manera unilateral que esto ocurre de esta manera. Repetibilidad, siempre que hagamos estos experimentos llegamos a estos resultados. Y uniformidad de leyes, podemos a partir de estos casos formular principios que aplicarán a todos los casos. Estas son las tres condiciones del pensamiento científico. Y aplican, sea que ustedes estén trabajando en laboratorios con computadoras y batas blancas, o con túnicas ceremoniales en el medio de un pentáculo rodeado de cirios de colores y sahumos de humitos varios. No son las herramientas lo que hacen los científicos, es la actitud, la metodología, cómo piensa, su experiencia, quien está haciendo en ese momento el experimento o el ritual. Entonces, la parapsicología ha mostrado y demostrado, más allá de toda duda posible, la existencia de estos fenómenos parapsicológicos. Nadie adecuadamente informado puede cuestionar la realidad experimental de la telepatía, de la psicoquinesis y del hiloclastia. Llegado a este punto en el debate de pasillo de los congresos de parapsicología que yo les decía antes, mis contertulios parapsicólogos dicen: bueno, Gustavo, perfecto, sí, ya lo sabemos, eso es una certeza absoluta, esos fenómenos existen. ¿Qué tiene que ver todo eso con la pregunta original? ¿Pero tú crees en las brujerías? Pues todo tiene que ver. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que era la telepatía? Una misma imagen mental, imagen, sensación o emoción, presente en dos o más mentes simultáneamente. ¿Recuerdan la definición de psicoquinesis? Acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en movimiento, obligándoles a crecimientos anormales o comportamientos descontrolados. ¿Recuerdan la definición de hiloclastia? Rotura por vía paranormal de un objeto. Bien, ¿qué diferencia hay entre esa definición de estos fenómenos y estos escenarios que les voy a presentar ahora? Caso número 1. Supongamos que yo soy un individuo que manejara estos fenómenos a voluntad. Me anticipo diciendo no lo hago, aunque recordaría la frase que dice "The real occultist occultist", verdadero ocultista oculto está, y quien lo haga también tampoco lo diría. Admitan que no lo hago, pero supongamos, solo a título del ejemplo,
que yo manejara esa fenomenología voluntad. Y que alguien acude a mí bajo el siguiente pretexto. Gustavo, hay una persona A que es amiga de una persona B. Yo sé que tú andas en todas esas cosas raras. ¿No puedes hacer algo para que A y B se separen, se peleen? Ejemplo básico, elemental y primitivo de magia negra, ¿verdad? Hacer que una pareja se pelee, o de magia roja, hacer que una pareja se separe. De hechizo, de maleficio. Bien. Supongamos que yo manejo la telepatía voluntad y que le digo a la persona, pues sí, déjame a mí, yo me encargo. Y yo siembro en la persona A una emoción o sensación de animosidad, de aversión, de rechazo hacia la persona B. ¿Entienden el ejemplo? A comienza a experimentar una sensación que le es ajena, pero que no va a reconocer como ajena. Porque el fenómeno telepático no se manifiesta con un letrero luminoso que dice esto es telepático. La persona experimenta algo que está siendo inficionado desde fuera, de telepatía mediante. Pero experimenta algo. Siente rechazo por B, siente enojo por B. Y claro, se dice, pero ¿por qué experimento esto con B? Y empieza a recordar y empieza a buscar alguna justificación. ¿Y saben qué? En Argentina tenemos un refrán popular. Nosotros decimos, piensen en un huevo de gallina. Bueno, decimos, el que le busca un pelo al huevo, si insiste lo suficiente se lo encuentra. Es decir, si una persona experimenta rechazo o adversión por otra, y empieza a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Qué hizo B para que yo me sienta incómodo o molesto? Termina encontrando una justificación, porque un mecanismo de defensa del yo para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio psicológico, es racionalizar, buscarle una explicación a todo, no porque la explicación sea la correcta, sino porque conforma la psiquis, manteniéndonos en paz. Ese es el proceso homeostásico. Entonces, instintiva e inconscientemente, la persona empieza a buscar, empieza a racionalizar. ¿Qué habrá hecho B? Y siempre cuando se busca un pelo al huevo, si se insiste lo suficiente se lo encuentra. El WhatsApp donde le clavó el visto y no le respondió, la forma en que le respondió de manera un tanto desagradable sobre un determinado tema, el portazo que dio después de una discusión, siempre vamos a encontrar algo en la conducta de los demás como para justificar nuestras sensaciones previas. Y decimos en ese momento, claro, es por eso que yo estoy enojado o enojada, molesto o molesta. Es decir, encontramos un justificativo. Pero ¿saben qué? En ese mismo momento, a B le pasaba exactamente lo mismo con A. B comenzaba a sentir rechazo y animadversión. Y al igual que A, B no advierte, no reconoce que esto está siendo inficionado desde una fuente externa a ellos dos. Experimenta este disgusto, este encono, este rechazo por A. Y busca preguntándose por qué, y quien busca encuentra. Ah, por eso que me dijo, por eso que no me dijo, por eso cómo me lo dijo. Lo que hizo, lo que no hizo, pudo haberlo hecho de otra forma. Entonces, ambos se creen encontrar justificativos para su encono mutuo, retroalimentan, tal vez una de las partes le quiera decir al otro que todavía está molesto o molesta, y la otra parte que cree que tiene más motivos que la primera para estar molesto y molesta, terminan retroalimentándose su encono mutuo, que termina distanciándolos o haciéndolos pelear. Y yo, lo pongo entre comillas, el brujito operador desde fuera, terminé satisfaciendo las expectativas de quien me pidió que provocara ese quiebre. No vamos a entrar aquí ahora, por lo menos en las consideraciones éticas y espirituales del caso. Que si yo lo hago, que qué ocasiona eso, que hasta dónde la persona víctima o las personas víctimas pueden evitarlo o no, eso es harina de otro costal. Merece considerarse, pero estamos describiendo el fenómeno. Entonces evitemos extendernos en reflexiones que, siendo personales, pueden ser muy interesantes e ilustrativas, pero son ajenas a la descripción
del episodio en sí. Ahora, ¿qué pasa si yo manejara a voluntad la psicoquinesis? Buenas tardes, Carlos. La que ilustré con el ejemplo de las dos pequeñas plantas en crecimiento. Y yo, psicoquinéticamente, provocara en una persona destinataria, víctima, un crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular. En la planta, el crecimiento anormal y descontrolado de ese tejido celular hace que, pasado unos días, esta planta B, como yo citaba el ejemplo, sea anormalmente más grande que la planta A. Esto en una planta cuyo sistema, cuya naturaleza físico-mecánica es mucho más elemental que la compleja naturaleza humana. ¿Qué significa provocar en otra persona psicoquinéticamente el crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular? Yo les respondo la pregunta. Es un eufemismo para hablar de cáncer. Aquí me detengo porque necesariamente debo hacer esta observación preventiva. No son brujas ni brujos todos quienes digan serlo. Y no porque me aprieto un dedo con la puerta es porque la suegra del vecino de enfrente me hizo una brujería. ¿Queda claro? Es decir, la probabilidad estadística que nos crucemos en la vida con alguien que tenga el conocimiento y la experticia de usar estas artes oscuras para perturbarnos es ínfima. En todo caso, preguntémonos qué pasa por la cabecita de la gente que necesita echarle la culpa a brujerías a todo lo que les sale mal en su vida. Yo siempre digo que tal vez estén enfermos de excusitis, la necesidad de que la culpa esté en el afuera, porque es muy cómodo. Si las cosas van mal en mi vida porque me han hecho brujerías, entonces no dependen de mí que las cosas vayan bien en mi vida. Y si no encuentro al parapsicólogo, la parapsicóloga, el terapeuta o la terapeuta que pueda cortar esas brujerías, es simplemente porque nadie está suficientemente preparado o porque la brujería que me han hecho es increíblemente fuerte o remotamente ancestral, lo cual no deja de ser más que un sofisma para seguir justificando que las cosas que van mal no dependen de que yo tengo que hacer las cosas bien, sino que la culpa está en el afuera. Pero ese es otro tema que consideraremos y reflexionaremos en otro momento. Lo que acá estamos diciendo es que en algunos casos las perturbaciones, por ejemplo de salud, pueden producirse al pensamiento psíquico enfocado negativamente y expresado psicoquinéticamente sobre nosotros. Si admito la realidad de la psicoquinesis experimentalmente en el laboratorio, como dije anteriormente, y de eso no puede quedar ninguna duda cierta, que la descarga del fenómeno caiga sobre una planta o caiga sobre un ser humano es simplemente una cuestión de destinatario, no de mecánica del proceso o de capacidad de quien lo provoca. Reflexionen sobre este punto en particular. La diferencia entre provocar un crecimiento anormal en una planta o un crecimiento anormal de tejido en el cuerpo de una persona, la única diferencia es de destinatario, es donde impacta la descarga y seguramente de intencionalidad de quien lo hace, pero la mecánica, el proceso por el que ocurre, en términos energéticos, es el mismo. Resulta muy desagradable para muchas personas admitir esto, porque expone la vulnerabilidad humana a estos procesos. Hay personas que dicen, bueno, pero que si yo no creo en esas cosas, entonces no me va a afectar. Y yo les diría, no bromees con la suerte, porque tú puedes no creer en la ley de gravedad, puedes no haber escuchado hablar nunca de Isaac Newton, pero si te asomas demasiado por el balcón de un sexto piso, terminarás siendo mermelada contra el suelo 6 pisos más abajo. Creas o no creas en la ley de gravedad. La funcionalidad de estos fenómenos, el paradigma de estos fenómenos, es que ocurren en el campo de leyes sutiles que aunque no las conozcamos o aunque nos burlemos de ellas, igualmente existen. Le buscaremos otras explicaciones y en vez de suponer quizás que es por brujería, le echaremos la culpa a
los traumas que mis padres me generaron en la infancia con su educación y estoy desplazando donde pongo esa otredad. Pero la posibilidad muy mínima, pero cierta, de la perturbación psicoquinética es absolutamente cierta. Porque recuerden que todos los elementos con que operan las mal llamadas brujerías, y digo mal llamadas porque aquí es donde tenemos que empezar a acostumbrarnos a llamarlas ataques psíquicos conscientes, que empleen muñecos de trapo, velas negras, animales sacrificados, tierra de cementerio. Esos objetos carecen de un tipo de poder o de energía por sí mismos. Son simplemente muletas, soportes, amplificadores del verdadero efecto que es inicialmente mental. Eliphas Levi, uno de los grandes autores del esoterismo de todos los tiempos, en realidad un sacerdote francés, abad de un monasterio de nombre Alphonse Louis Constant, que precisamente como era sacerdote, cuando escribía sobre ocultismo tenía que hacerlo sobre un seudónimo, oculto tras un seudónimo, y ocupó el seudónimo Eliphas Levi, en un texto apasionante para exprimir hasta sus últimas consecuencias y que les recomiendo, titulado Dogma y Ritual de Alta Magia, dice en uno de sus capítulos: la verdadera magia siempre es mental y lo ceremonial amplifica lo mental. Entonces, para el ejemplo que comentábamos anteriormente, ese muñeco de trapo, esa tierra de cementerio, esa vela negra, ese animal sacrificado, son, lo dijimos, soportes, trampolines, amplificadores, muletas, sobre lo que se apoya la intención del individuo para amplificar y descargar lo que es el primer motor inicial de la brujería, que es la intención. Por eso hablamos de ataque psíquico consciente independientemente del marco de elementos que el individuo emplee. ¿Y recuerdan la hiloclastia? Ese tercer fenómeno del cual dijimos está, no queda ninguna duda de su existencia empíricamente hablando. ¿Qué diferencia hay entre una descarga hiloclástica que hace estallar un foco de luz y una descarga hiloclástica que hace estallar un capilar sanguíneo en el cerebro, o que provoca una herida en el corazón, infarto o accidente cerebrovascular? Nuevamente, la mecánica de transmisión del pulso, del golpe energético va a ser la misma, independientemente que impacte en el foco de luz o en una víctima humana. Cambia el destinatario. Cerrando entonces este capítulo, el ataque psíquico consciente es un hecho evidente y adecuadamente tipificado por la parapsicología, por la autodefensa psíquica. Llamamos a la sensatez y a la cordura. Nuevamente, no porque tengo problemas reiterativos en mi vida, es porque soy objeto de las brujerías de todo mi entorno. Miren, permítanme hacer esta digresión, aunque me extienda unos minutos, sabiendo que mis productores, Juan Pablo y José Luis, van a tener la enorme cordialidad de saber aceptarlo y acompañarlo. Digo esto porque estoy observando sus sonrisas levemente perversas desde el otro lado de los monitores, pero esto no viene al caso. Ignoren que están los chicos detrás de la pantalla. Hacer un trabajo de magia negra, de brujería, es decir, un ataque psíquico consciente, requiere dos cosas. Una, la capacidad, el conocimiento, sí, la formación, el aprendizaje, pero otro, el entrenamiento y el desarrollo de la capacidad. A esto debemos sumarle un tercer factor. Estos dos primeros ya son difíciles de encontrar juntos, porque uno puede haber aprendido mucho, hay gente que puede haber aprendido, haber leído mucho, haber frecuentado a muchos brujos y brujas, pero no haber desarrollado la capacidad. Y por el contrario, hay personas que pueden tener extemporáneamente, involuntariamente, la capacidad, pero no saben ponerla bajo el dominio de su voluntad. Pero esto hay que sumarle un tercer factor. Toda acción, y obviamente en el campo de lo espiritual esto se magnifica, genera un rebote.
genera lo que conocemos muy coloquial e informalmente como el efecto boomerang. Lo que hago, reboto. Inmediatamente, tal vez dentro de unos meses, tal vez dentro de unos años. Nada puede hacer el ser humano que lo ponga al margen de este efecto boomerang, de este efecto rebote. Toda acción tiene consecuencias. Quien crea en el ambiente esotérico que tiene el poder, valga la redundancia, ponerse a salvo del rebote de sus acciones, es un pobre infeliz. Porque nadie puede estar por encima de las leyes universales. Y la consecuencia de las acciones es parte de esa ley universal. Haz lo que quieras, pero sabes que recibirás lo que hagas. Haz lo que quieras, nadie te va a venir a decir debes hacer esto o aquello. Pero en ambos casos, sabes que la acción tiene consecuencias. Lo sabe el mago blanco, lo sabe el mago negro. Ustedes me dirán, pero Gustavo, entonces, el mago, la maga negro, el brujo, la bruja, ¿por qué lo hace? Si es que sabe que eso va a terminar rebotando y dañándole también. Y hay gente que está muy enferma. Hay gente cuya psicología es perversa, es complicada. Hay gente, yo he conocido a satanistas en mi vida, que te dicen, yo sé que lo que estoy haciendo me va a traer enormes perjuicios dentro de 20 años en mi vida, pero ¿sabes qué? Estos próximos 20 años lo que hago me dará a disfrutar todos los beneficios de lo que yo quiera conseguir. Entonces, quien hace un trabajo de magia negra, quien hace un ataque psíquico a conciencia, sabe que primero debe conocer, debe estar preparado y además sabe que eso va a regresar. Por lo tanto, y permítame ponerlo en términos muy convencionales, ningún ataque psíquico que alguien pida o encargue para otra persona es gratuito, ni se realiza por $2.50. Porque lo que subyace detrás de la psicología de esta gente es la idea de que si esto que estoy haciendo, porque tú me pides, va a regresar a mí, quizás en unos años, pues ¿sabes qué? En este momento esto me va a satisfacer. ¿Y cómo me va a satisfacer? Cobrándote una suma considerable. Si alguien hace un trabajo de magia negra por 2 mazorcas de maíz y media docena de huevos de gallina, tenga la plena seguridad que no va a hacer absolutamente nada. Y bien merecido se lo tiene que lo haya encargado, creyendo que encontró a alguien económico para hacerle un trabajo de brujería, porque evidentemente así sea en las 2 mazorcas y la media docena de huevos de gallina o en los $20 que le puede cobrar, lo ha esquilmado, lo ha estafado. Quien hace y es eficiente es caro. Por lo tanto, tú que crees que todo lo que siempre ha resultado mal en tu vida es consecuencia de sucesivas personas que te hicieron brujería una tras otra, permite darte una noticia que será buena o mala según la quieras interpretar. No eres tan importante como para que haya tanta gente gastándose todos los dineros de su vida a través de los años solo para hacerte brujerías. Tal vez alguien en algún momento sí lo haga. Tal vez si el resultado que no obtiene le lleva a querer insistir en un refuerzo de esa brujería, lo haga, pero luego no insistirá. Ya estará, cumplido o no, habrá cerrado el ciclo. Pero si tú crees que todo lo que viene saliendo mal en tu vida es porque una tras otra persona que han hecho brujerías, tengo que darte la buena noticia o la mala noticia de que no es así. No eres tan importante. Es buena noticia porque significa que entonces está en ti descubrir qué está pasando y corregir. Es mala noticia porque se acabaron las excusas. Ya no puede echarse la culpa al afuera, a los demás, a quienes nos brujerió en algún momento de la vida. Y esto es consistente con la idea de que tal vez me han hecho una brujería hace muchos años y nadie la ha cortado. Entonces es esa brujería a través de los años persistiendo que me está perjudicando hasta aquí. En general, los ataques psíquicos conscientes tienden a diluirse con el tiempo. Máximo 2 años, 3, se disipa el efecto de los ataques psíquicos. Puede haber casos muy esporádicos donde un ataque psíquico
tenga una persistencia si no ha sido adecuadamente abordado, claro. Pueda tener una persistencia de algunos años más. Pero en la enorme mayoría estadística de los casos, el máximo de duración de un ataque psíquico no tratado, no balanceado, no, digamos, confrontado, es de como mucho 2 o 3 años. Así que piensa que lo que ha seguido pasando en muchos años posteriores en su vida, en tu vida, tal vez tenga otra explicación, que tenga que ver con tu inacción o tu incapacidad de identificar lo que tienes que hacer de la manera correcta, más que caer en el viejo recurso de la brujería. Finalmente, ¿cuáles son los síntomas emergentes de los ataques psíquicos conscientes? ¿Cómo reconozco un ataque psíquico consciente? Bien, aquí se dan algunos factores en concomitancia con los del paquete de memoria talático, olores nauseabundos y la percepción de presencia. Si fuera solo este síntoma, estaríamos en algún problema porque correríamos el riesgo de confundir los escenarios. Y a veces realmente ocurre, digo que se confunden estos escenarios. Pero los ataques psíquicos conscientes tienen un recordatorio más contundente y más inmediato. La víctima puede definir con precisión en qué momento de su vida, reciente o no tan reciente, distintos aspectos de su vida no vinculados causalmente entre sí comenzaron a desequilibrarse simultáneamente. Voy a ponerlo con un ejemplo para que otra vez esto sea fácilmente entendible. Supongamos que yo, una mañana, tomo mi carro, decido ir a una oficina bancaria en el centro de mi ciudad, tengo que hacer unos trámites y ya tengo un cheque, que todavía algunas transacciones se hacen con estos papelitos, con los cheques, un cheque que me ha dado alguien para cobrar. Paso por ventanilla del cajero, el cajero revisa en el sistema y me dice, no, mire Fernández, lo siento mucho, este cheque no tiene fondo. Yo salgo molesto, enojado, podría haber dedicado ese tiempo para otra cosa, subo a mi vehículo, regresando a mi casa y refunfuñando por el tiempo perdido, en una boca calle, en una encrucijada de calles, rozo el automóvil de otra persona, porque iba distraído, enojado con la situación, bajo, discuto con la otra persona, terminamos a los gritos, interviene la policía, se genera una situación pésima. Llego a mi casa, mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa que traes esa mala cara? Y yo, pero lo que me ha pasado, y empiezo a levantar la voz, ¿no? La incomodo y terminamos teniendo una discusión matrimonial. Cada uno de esos 3 hechos se alimenta del hecho anterior, es decir, llegué cargadísimo a casa y tuve la discusión matrimonial porque venía violentado por la discusión callejera, disparada o motivada por mi mal humor al encontrar que el cheque no tenía fondos. Pero no es esa la situación que estamos planteando aquí. Estamos planteando este otro escenario. Supongamos que yo voy a hacer ese trámite bancario, reviso si se efectúa una transacción que me había prometido, la transacción no ha impactado, no me afecta, digo, bueno, después le preguntaré a la persona qué pasó, que todavía la transacción, salgo, tomo mi automóvil, llego a una esquina y rompo la punta del eje de transmisión, me bajo y bueno, me molesta, claro que sí, veo, llamo al seguro y me envían un vehículo y se lo llevan, llego a domicilio y mi señora me dice, lamento decirte que llamaron de Buenos Aires, acaban de internarlo a tu hermano con una enfermedad aguda. Cada uno de esos hechos no tiene ninguna vinculación con el hecho precedente. Son aspectos absolutamente acausales entre sí. Acausales significa que uno no causa el otro. Sin embargo, los 3 ocurren el mismo día. Este sería un ejemplo, un tanto ersatz, de el escenario del ataque psíquico consciente. La víctima me puede decir, ¿cuándo empezó todo esto? Y mira, Gustavo, fue después del cumpleaños de mi hijo mayor en que todo comenzó a andar mal. Es decir, puedes fijar cronológicamente un momento en que todo comienza
andar mal. Fue unos días antes de Navidad. Y sobre todo, y esto es muy importante, no es un aspecto de la vida que anda mal. El ataque psíquico se manifiesta, contamina, se derrama en distintos aspectos de la vida. Comienza sí por uno. Siempre hay un primer evento afectivo, laboral, de salud física, que sirve para hacer eclosionar todos los demás, o, si me permiten ejemplificarlo así, hasta la cadena más fuerte se corta por su eslabón más débil. 300 metros. ¿Qué significa esto? Sal a la derecha. Que si tu punto vulnerable, tu punto débil es lo afectivo, ahí impactará el ataque psíquico, generándote un problema afectivo. Pero inmediatamente se derramará por lo laboral, por la salud, por lo social. Si tu punto débil es lo económico, por ahí, casi como una palanca que se introduce para quebrar una coraza, por ahí penetrará el ataque, pero rápidamente se derramará a todos los otros posibles escenarios. No hay brujerías prêt-à-porter, es decir, no hay brujerías a medida, bajo pedido, no hay brujerías por delivery. Nadie va a una persona, es decir, pueden hacerlo. De ahí lo que ocurre es otra cosa y dice, quiero que hagan esta brujería a esta persona, que le haga separarse de la persona con la que está, pero que no le afecte ni la salud ni las otras cosas. Yo quiero que se separe. La otra persona asume el compromiso y de pronto la víctima no se separa pero pierde el trabajo. Está lleno de ejemplos los gabinetes parapsicológicos de este tenor. Y la persona mandataria reclama, yo le pedí que le hiciera separar, no que le hiciera perder el trabajo. Y esto se debe a que el ataque psíquico es como una descarga de energía. Piensen ustedes en un cañonazo que va a entrar en el punto más débil del muro de la fortaleza enemiga, no necesariamente donde se apunta el cañonazo, porque siempre la cadena más fuerte se rompe por el eslabón más delgado. Pero rápidamente, y esto sí debemos señalarlo, se derrama, como dijimos antes, en todos los otros aspectos. Si la persona a través del tiempo solo tiene problemas en un tema y solo en un tema, supongamos, la persona dice, a mí me han hecho una brujería, y esa es la razón por la cual nunca puedo tener una relación de pareja estable. Bien, tú dices que es una brujería, de acuerdo. ¿Cómo estás laboralmente? No, laboralmente estoy bien. Perfecto. ¿La familia? No, todo muy bien. ¿Tu salud? Bien, gracias. ¿Tus vínculos? Bueno, salvo las cuestiones de pareja, mis amigos, mis amigas, todo muy bien. O sea, ¿solo lo afectivo? Sí. ¿Solo las parejas? Sí. Tengan la plena certeza que eso no es una brujería. Distinto es lo que la persona elige creer. Porque como ya ilustramos hasta aquí, a muchas personas les resulta, es desagradable decirlo en estos términos, pero resulta gratificante pensar que le han hecho una brujería. Porque como describimos anteriormente, les permite descansar y descargar responsabilidades. Yo no quiero vivir así, pero me hicieron una brujería, no es culpa mía. Es decir, la culpa es de otro que me hace la brujería y que lo solucione otro. Y si ese otro no lo puede solucionar, ese esoterista, parapsicólogo, terapeuta, lo que sea, chamán, lo que sea, no lo puede, es porque no sabe lo suficiente. Siempre la culpa es de otro. No hay brujerías prêt-à-porter, lo decíamos anteriormente. Pero el problema aquí es lo que se conoce como el sesgo de aceptación. El sesgo de aceptación nos enseña que la mayor parte de la gente adhiere a lo que se acomoda a su pensamiento preexistente y rechaza lo que puede revulsionar. La palabra revulsión tiene mucho parecido con revolución y no es gratuito esto, es decir, lo que puede trastocar su mundo de pensamientos cotidianos. Es mucho más cómodo y mucho más agradable aceptar como verdad algo que se parece a lo que yo ya venía creyendo que aceptar como verdad
algo que conmociona y sacude lo que yo venía creyendo. Este es el sesgo de aceptación. Y por eso muchas personas se retiran diciendo, no, pero me parece que se equivocó. Porque a mí ya me dijo otra señora que a mí me habían hecho una brujería y me describió a la persona que me la hizo y con qué me la hizo. ¿Cómo no lo vio esta persona? No lo vio porque es posible que la otra te haya dicho lo que querías escuchar. Porque si la otra persona tal vez había tenido un discernimiento más adecuado y cercano a la realidad, también te habría provisto la solución que por lo visto no te proveyó y por eso estás consultando a nuevas personas en busca de solución. Este es el escenario entonces de los ataques psíquicos conscientes.